no aceptaré. Guillermo Lasso anunció este mediodía que no será candidato a la reelección presidencial. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, también declinó su candidatura presidencial. Los binomios presidenciales deberán estar conformados obligatoriamente por hombre y mujer. Así lo decidió el Tribunal Contencioso Electoral. El CNE acatará la resolución. El fiscal del Cantón Durán, Leonardo Palacios, fue asesinado a bala. La policía indaga si el atentado se relaciona con sicariato y tráfico de drogas. 200 muertos y 900 heridos por choque de trenes en el noroeste de India. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con la información de las últimas decisiones en el ámbito electoral. Elecciones. La papeleta presidencial. El presidente Guillermo Lasso no buscará la reelección en los próximos comicios de agosto. Lo anunció en el Palacio de Carondelet este viernes. Francisco Garcés con las declaraciones del primer mandatario. El presidente Guillermo Lasso dio a conocer su decisión de no ser candidato a la reelección en los comicios anticipados. Y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para así ayudar a proteger la democracia, pues así lo haré. No una, sino 1000 veces. Sin miedos y con la conciencia tranquila. Es por eso que hoy, después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto. Eso sí, que quede algo muy claro. Esto no es ni de lejos un punto final. Lasso lo anunció en el hall de ingreso a Carondelet en un acto muy poco habitual para la presidencia. Los familiares del mandatario fueron ubicados en sillas y los ministros y el vicepresidente Alfredo Borrero frente a ellos en las gradas que conducen al primer piso del palacio. Lasso explicó que su decisión trata de evitar que el electorado se divida más y así se beneficien las fuerzas de la oposición que, según dijo, tienen en marcha un plan macabro. Tendremos que escoger entre dos opciones muy clara: o democracia o autoritarismo. Yo estoy convencido de que los demócratas tenemos amplias posibilidades de prevalecer, pero nadie puede perder de vista que en el Ecuador existe un sector político que, si bien es minoritario, debe ser vencido y enfrentado en unidad por todas las agrupaciones que amamos la democracia. Por eso Lasso insistió en la reflexión de quienes ya han anunciado sus candidaturas y el papel de las fuerzas políticas. Su participación en la contienda electoral incrementa o disminuye las probabilidades de que la democracia prevalezca en el Ecuador. Si usted es un verdadero demócrata, se habrá hecho ya esa interrogante, pues en el fondo los demócratas no nos aferramos al poder. El movimiento Creo prepara ahora otro anuncio que se hará en las próximas horas, en el que se determinará el candidato al que sus miembros apoyarán para la carrera presidencial. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, declinó su candidatura a la presidencia de la República. Asegura que lo decidió porque Pachacuti, que está secuestrado. Con esto, el único candidato por el movimiento es Salvador Quispe. Patricio Díaz informa. En un pronunciamiento por redes sociales, junto a otros dirigentes indígenas, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, anunció su decisión sobre la candidatura presidencial. Se retira la precandidatura del compañero Leonidas Issa a la presidencia de la República, toda vez que no se ha cumplido con las resoluciones del Consejo Ampliado del 25 de mayo. Nosotros no nos vamos de Pachacuti.
Solo hay que sacar esos malos elementos. Y asegura que en el movimiento Pachakutik no hay condiciones para poder participar en estas elecciones. Acusaron a esa organización política de estar secuestrada por la derecha. Más bien han significado una postura radicalmente por parte de ellos a una defensa desde esta política comprometida con las políticas del gobierno de Lazo. La presidenta del Tribunal Electoral de Pachakutik, Jessica Castillo, señaló que de todas formas, Leonidas Issa no completó la documentación necesaria y se descartó su inscripción. Pero tampoco lo hizo el otro precandidato, Salvador Quispe. Bajo esta circunstancia que ya se han cumplido los plazos cuando han sido notificados, nosotros procedemos a calificar y mencionar que no existiría en este caso para el movimiento Pachakutik un candidato hacia la presidencia. Quispe anunció previamente que se someterá a las decisiones de los dirigentes del movimiento. Queda en las manos de los compañeros dirigentes nacionales y ellos sabrán determinar qué corresponde en adelante, y yo en lo personal siempre he sido muy respetuoso de esas decisiones y hoy no será la excepción. A pesar de la firma de un acuerdo de unidad entre el coordinador saliente de Pachakutik, Marlon Santi, y el electo Guillermo Churuchumbi, la división persiste. Al menos la CONAIE dice que realizará una marcha en los próximos días ante el CNE y el Tribunal Contencioso para pedir el reconocimiento de Churuchumbi. Daniel Noboa cumplió hoy con el primer requisito para ser candidato presidencial: aceptar la precandidatura de manera presencial en el Consejo Nacional Electoral. Lo hizo ante la presidenta del CNE, Diana Tamaint, y junto a su compañera de papeleta, Verónica Abad, ex candidata a la alcaldía de Cuenca. Este binomio será auspiciado por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Esta es la lista de los candidatos que han ratificado que terciarán en las elecciones anticipadas para el 20 de agosto. Hablamos de Jan Topic por el Partido Social Cristiano, lista número 6. También Fernando Villavicencio por el movimiento Construye. Consta además Eduardo Maruri por Centro Democrático, el ex asambleísta Daniel Noboa por Mover y el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Yacu Pérez por la alianza entre Democracia Sí, Partido Socialista y Unidad Popular. Ahora, hay posibles candidatos que son mencionados ante la opinión pública, pero aún no ratifican su participación. Por ejemplo, Otto Sonnenholzner por Suma, Avanza e Izquierda Democrática. Bolívar Armijos por el movimiento Amigo. Aunque el correísmo no define a su candidato, lo haría entre Luisa González o también Andrés Arauz, quien ya fue candidato en las últimas presidenciales. También está Salvador Quispe, quien aspira a ser el candidato por Pachakutik. El Tribunal Contencioso Electoral dispuso que el Consejo Nacional Electoral cumpla con la paridad de género en el binomio presidencial, es decir, que deberá ser conformado por mujer y hombre. Además, determinó que el 50% de las listas tendrán que ser encabezadas por mujeres. Patricio Díaz tiene la respuesta del Consejo Electoral. El juez electoral Ángel Torres dispuso que el Consejo Nacional Electoral cumpla con la exigencia a las organizaciones políticas de que sus binomios presidenciales tengan paridad, es decir, sean conformados por hombre-mujer o mujer-hombre. Además de que el 50% de sus listas para asambleístas sean encabezadas por una mujer. ¡Paridad! Esto ocurre luego de que varias organizaciones femeninas demandaron la decisión del Consejo Nacional Electoral y las organizaciones políticas de otorgar a las mujeres solo el 30% de encabezamiento de listas, lo que según el Tribunal Contencioso constituye una medida de carácter regresivo hacia los derechos de las mujeres para poder participar en asuntos de interés público y a desempeñar funciones públicas. El Consejo Nacional Electoral convocó de inmediato a una rueda de prensa para dar su posición frente a este dictamen. Aunque el organismo tenía la posibilidad de apelar, tomaron otra decisión. Acatará esa resolución. Para ello, el día de mañana se convocará a pleno para proceder con la reforma del reglamento y calendario electoral. Y frente a esta nueva disposición, el CNE además decidió ampliar los plazos de primarias e inscripciones. Las primarias que estaban previstas hasta el 7 de junio podrán realizarse hasta el 10 y las inscripciones hasta el 13 de este mes. El calendario electoral que determina que las próximas elecciones son para el 20 de agosto, no se cambiará. Se mantiene la fecha de las elecciones para primera vuelta. Aunque todavía no hay binomios inscritos, esta decisión afecta a los candidatos socialcristianos.
Jan Topic, postulante a la presidencia, anunció que su compañero de papeleta sería Pedro Freile. Con esta disposición, deberá cambiar de fórmula. Apauqui Castro, considerado hombre de confianza del líder de la CONAIE, Leonidas Issa, es designado como vocal de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi. Patricio Viera informa que en las próximas horas se instalará la Junta para elegir presidente y vicepresidente. El Pleno del Consejo Nacional Electoral designó a los 5 vocales de la Junta Provincial de Cotopaxi. Uno de ellos es Apauqui Castro, militante de Pachacútec, considerado como persona de confianza de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Apauqui Castro también es parte del movimiento indígena de Cotopaxi y ha participado activamente en los paros nacionales de octubre del 2019 y de junio del 2022. En los próximos días se tiene previsto que se instale la Junta Electoral, según lo dio a conocer el director de la institución, Eduardo Toaquiza, y no se descarta la posibilidad de que Castro sea elegido como su presidente. Otra de las figuras políticas de Pachacútec que destacan en el CNE de Cotopaxi es el asesor jurídico Vicente Tibán, hermano de la prefecta Lourdes Tibán. De junio. Gutenberg Vera presenta una acción en la Fiscalía en contra de Javier Bonil por una caricatura que publicó en Diario El Universo sobre su hijo Alenber Vera, quien es presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Padre e hijo, como abogados de Rafael Correa, ya demandaron a ese medio en el año 2011. Nos informa Jacqueline Rodas. Javier Bonilla, conocido como Bonil, quien durante el correísmo ya enfrentó procesos ante la desaparecida Supercom por sus caricaturas, ahora se prepara para una nueva batalla legal. Gutenberg Vera, padre del actual presidente del Consejo de Participación, Alenber Vera, acudió a la Fiscalía para presentar una acción por esta caricatura que Bonil publicó el pasado miércoles en Diario El Universo, rememorando el capítulo Chuquiseben, por el que hace 11 años se sentenció al mismo diario. En el documento indica: en contra de mi hijo se ha dado un concierto doloso, lleno de mentiras, de engaños, para perjudicar su honor, en la cual Bonil es tan solo un bufón, un payaso, una marioneta. Aquí los verdaderos mafiosos son los que lo manejan y están en ciertos medios de comunicación. Incluso en la caricatura yo le saqué medio bonito, porque si le sacaba igualito, tal vez ahí sí me hubiera merecido un reproche, ¿no? Le parece risible, pero también le preocupa. Es muy grave porque hay que recordar quiénes son estas personas, que vivimos hace 10 años donde hubo una institucionalidad y una arquitectura legislativa para controlar y castigar a los medios de comunicación. Alenber y Gutenberg Vera fueron abogados de Rafael Correa en 2011, cuando presentó una querella por injurias en contra de Diario El Universo y Emilio Palacio por una columna de opinión. Un peritaje descubrió que la sentencia no se hizo en el juzgado de Juan Paredes, sino en un computador externo con el usuario Chuquiseben. Una década después, el caso El Universo se convirtió en un referente regional de violación a la libertad de expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador al pago de $400,000. Se produjo un absoluto abuso de poder. Ya lo vivimos esto, no lo debemos volver a vivir. La acción presentada por Vera ante la Fiscalía pretende que El Universo identifique oficialmente al autor de la caricatura, trámite previo a la presentación de una querella. En lo más destacado de la información internacional hay una tragedia en India. Por eso ya nos acompaña Andrea Báez para ampliarnos los detalles. Andrea. Sí, Juan Carlos, realmente son 207 muertos y 900 heridos por un choque múltiple de trenes en India. El accidente ocurrió hoy y las labores de rescate se complican porque hay gente atrapada entre los vagones. El reporte con Pedro Jiménez. En India lo han descrito como el accidente ferroviario más violento y mortal. Un tren de pasajeros embistió a uno de carga. Producto del impacto se descarrilaron y los restos quedaron esparcidos incluso en las rieles de al lado, justo cuando otro tren se acercaba en sentido contrario. El triple choque ocurrió en el estado de Odisha, en la costa oriental, hacia el Golfo de Bengala. En el sitio había confusión por la gravedad del accidente y el número de víctimas. Centenares de personas llegaron para ayudar a los sobrevivientes y asistir a recuperar los cuerpos.
Al momento han sacado 207 cadáveres. 500 ambulancias y buses fueron enviados para trasladar a los heridos, que hasta el momento llegan a 900. La búsqueda de más personas continúa, pues la zona del desastre es enorme y se reporta que hay mucha gente atrapada. El subdirector regional de la Policía de Ferrocarriles indicaba que la atención de emergencia era coordinada entre la empresa y la administración local. La cantidad de pasajeros que a diario abordan este medio de transporte da la idea del porqué del número elevado de afectados. En un país con la red pública de ferrocarriles más extensa del mundo, 64.000 kilómetros de vías, en un sistema con infraestructura deficiente y administración centralizada, donde hay centenares de accidentes ferroviarios cada año. Más adelante en Televistazo, un juez formuló cargos por el delito de sabotaje a 13 de los 14 militares investigados tras atentado contra un radar de las Fuerzas Armadas en Montecristi, en Manabí. Y tendremos una entrevista con el secretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo, sobre el reglamento, la ley de uso legítimo de la fuerza que fue emitido por el presidente de la República. Ya regresamos. Esta tarde se les formuló cargos por el delito de sabotaje a 13 de los 14 militares investigados por el atentado contra un radar de las Fuerzas Armadas en Montecristi, en Manabí, el 7 de noviembre de 2021. Karen Ceballos con el reporte. Buenos días. En la mañana de este viernes se instaló la audiencia en la Unidad Judicial de Montecristi, donde desde enero y por 4 ocasiones la diligencia había sido postergada. Luego de 3 horas a 13 de los 14 militares investigados, el juez Leiber Quimis les formuló cargos por sabotaje. Ellos eran parte del equipo asignado a la seguridad y patrullaje del Cerro Montecristi, donde un radar de las Fuerzas Armadas sufrió un atentado que lo dejó inhabilitado. Desde ahora corren 90 días para la instrucción fiscal. En este tiempo los procesados no estarán en prisión, pero tienen prohibición de salir del país y deben presentarse ante el juez cada 16 días. Los implicados podrían cumplir una pena de hasta 10 años de prisión. El atentado contra el radar ocurrió el 7 de noviembre del 2021, tras 12 días de entrar en funcionamiento. El equipo de fabricación española tenía como fin fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas, ya que permitía a las Fuerzas Armadas detectar narcoavionetas hasta a 220 millas de distancia en las provincias de Manabí y Santa Elena. El cabecilla de una banda de microtráfico en Yaguachi fue asesinado esta madrugada y encendió las alertas en esa zona de Guayas. Locales comerciales cerraron y las clases tuvieron que ser suspendidas. Los 2 cuerpos fueron encontrados esta madrugada en el sector Los Tamarindos, en Juján, Guayas. Tenían signos de tortura y cortes de cuchillos. La policía reveló que uno de los fallecidos era Darwin Campuzano, alias La Mole, quien era jefe de la banda Los Águilas que se dedicaba al microtráfico en Yaguachi. Campuzano salió hace un mes de la cárcel luego de que un juez le dictara medidas sustitutivas. Registraba antecedentes penales por robo, tentativa de asesinato y asesinato. Cerca de la escena del doble crimen también se halló una camioneta incinerada. 7 horas después, las autoridades capturaron en Yaguachi a 2 personas, una de ellas menor de edad, y quienes serían parte de la banda de La Mole. Estas muertes violentas y operativos ejecutados en ese cantón provocó que locales comerciales cerraran sus puertas, mientras que las clases en escuelas y colegios fueron suspendidas por decisión de la Gobernación y el Distrito de Educación, por lo que han reforzado la seguridad en Yaguachi con 50 agentes. La policía de Durán investiga si el sicariato del fiscal Leonardo Palacios está relacionado con los casos que él manejaba por delitos como asesinato y tráfico de drogas. Bessie Granja con el seguimiento de este hecho. Desde hace 13 años, Leonardo Palacios era parte de la Fiscalía de Guayas. En 2021, luego de llevar varias investigaciones en ciudades como Guayaquil y Salitre, fue trasladado a Durán, donde era fiscal multicompetente. Es decir, indagaba delitos de todo tipo como homicidios y tráfico de drogas. Su oficina funcionaba en este inmueble que hoy amaneció con las puertas cerradas. Así trabaja el personal de esta dependencia, tras el sicariato ocurrido contra el funcionario la noche de este jueves. Según la policía, al agente fiscal le dispararon en este lugar
al menos 35 veces con una subametralladora 9 milímetros. En las rejas y paredes de este centro médico permanecen los orificios de las balas. El coronel Jorge Haddati, jefe de la policía en Durán, no descarta que el hecho tendría nexos con la labor del funcionario que minutos antes del crimen salió de una audiencia de juzgamiento contra 2 personas acusadas del asesinato de un hombre en enero de 2021 en un sector de esa ciudad. Sin embargo, la unidad, la DINASED, que es quien lleva la investigación, determinará en coordinación con Fiscalía cuáles fueron estos móviles y cuál es la situación al respecto de este caso. ¿Él había solicitado resguardo policial? No. Sin embargo, aún es una hipótesis, dice la autoridad, por lo que se siguen recabando más pruebas. Mientras tanto, la Fiscalía de Guayas abrió de oficio una investigación por el crimen del funcionario. Este jueves el presidente Guillermo Lasso firmó el reglamento, la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Para explicar los alcances y también la aplicación de esta norma, nos acompaña en el estudio de Televistazo Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública del Gobierno. Bienvenido, general. Buenas noches, Juan. Y sí, efectivamente, el día de ayer el presidente firmó este reglamento que es simplemente para la aplicación de la ley del uso legítimo de la fuerza. Ahora, el Estado podrá hacer el uso legítimo de la fuerza con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, incluso con los guías penitenciarios. Pero, general, ¿a qué se considera una amenaza o un peligro inminente como lo explica la normativa? Bueno, hay delincuencia común, pero cuando esta delincuencia común pasa a utilizar la violencia para cometer un delito, es decir, puede tener un arma blanca o puede tener un arma, una pistola o como se ve ahora en los medios de comunicación, fusiles, esa es una amenaza que está atentando contra la vida del funcionario público, en este caso Policía, Fuerzas Armadas y los agentes penitenciarios, o de terceras personas. Eso amerita que el agente del orden haga un análisis y vea cómo tiene que actuar ante esta amenaza. ¿Se garantiza entonces con este reglamento que sí puede disparar en ese sentido? Bueno, la ley del uso legítimo de la fuerza tiene una orientación que es el uso progresivo de la fuerza. Y el uso progresivo de la fuerza se le hace de acuerdo a la situación, a la presión y a la amenaza que esté viviéndose en ese momento. Eso quiere decir que no policías y Fuerzas Armadas, porque ven a una persona que arrancha un teléfono, le van a disparar o le van a coercionar con la fuerza. Simplemente hay un proceso de una presencia. Lo interesante sería que los ecuatorianos piensen que con solo la presencia y el respeto a la ley deberían calmarse las cosas. Pero en el caso de que esto no suceda, el agente del orden tiene que apreciar e inmediatamente actuar de acuerdo a cómo está percibiendo la inminencia de la violencia. ¿Y qué cambia con lo que se hacía antes por parte de la policía, con lo que va a hacer de ahora en adelante amparada en este reglamento? Bueno, simplemente recordemos que Fuerzas Armadas, Policía y los agentes penitenciarios han estado siempre en cumplimiento de la ley. Tienen una formación en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y con las normas internacionales que existían. Hay un código de conducta para los funcionarios que hacen cumplir la ley y el uso de armas. Lo que se ha hecho ahora es poner una norma nacional que también observa la norma internacional y que determina cómo van a actuar. Yo creo que vamos a actuar de la misma manera, pero con mejor garantía de lo que va a suceder. ¿Y qué es lo interesante del reglamento, Juan? Que eso lo deben leer los ecuatorianos para saber a qué se van a tener aquellas personas que son muy pocas que cometen delitos. Y le planteo lo que sucedió en años anteriores. Recordemos el caso de una joven embarazada en Ibarra que murió asesinada con un cuchillo por parte de su pareja enfrente de la policía. La policía prácticamente no pudo hacer nada y ese video pues se viralizó a escala nacional. También un delincuente en estado de ebriedad persiguió con un machete en Esmeraldas a 2 policías y ellos también de alguna manera se paralizaron y él iba detrás de los policías. ¿Esos casos se van a repetir con este reglamento o ya no, general? Bueno, los casos son circunstanciales en un determinado momento. En Ibarra era muy corto el tiempo en que la persona le podía haber cortado la garganta a la dama que falleció. Y ahí viene el efecto de analizar qué es lo que estaba pasando. Pasaron cerca de 1 hora o un tiempo más hasta que se pudo actuar. Y en el caso de esta persona que estaba ebria, precisamente puede causar el daño. Cuando ya la amenaza es hacia la integridad, el mismo Código Integral Penal dice defensa propia. Pero ahí la policía, por ejemplo, no actuó. Con este reglamento, reitero, ¿en esos casos podría actuar la policía o se van a repetir?
Va a actuar la policía, primero como se hizo en el caso de Ibarra Presencia, la verbalización, convencerle, todo eso. Se podría haber utilizado armas no letales, como estas eléctricas que ahora, o en el supuesto caso tendríamos que actuar con la fuerza letal. Ahora, secretario, en mayo del año pasado un militar fue asesinado, un militar específicamente, por resistirse a un asalto en un bus en Guayaquil. ¿Cuál es el accionar de los militares con este reglamento? ¿Qué ellos van a hacer ahora que no podían hacer antes? Las personas civiles, se puede llamar así, que necesiten portar armas, necesitan sacar un permiso. Hoy militares, policías y los agentes penitenciarios están autorizados, una vez que se gradúan, a utilizar el arma, tanto en actos del servicio cuanto posteriormente. Eso quiere decir que si este militar hubiera estado armado, tenía que defender fundamentalmente el derecho jurídico, su vida, y por lo tanto puede actuar. Hace 4 días hubo un policía que estuvo en un bus que fue asaltado, fue acribillado, sí, fue dado la muerte. Él, si tenía su arma, podía haber defendido su vida. Y no solamente la de él, sino los colaterales de aquellos que le estaban acompañando en un determinado momento. ¿De civiles los militares entonces pueden utilizar las armas? Eso determina la ley y el reglamento en este momento. Pero lo que hay que entender, Juan, es que no es porque ahora hay un reglamento y una ley, los militares van a salir a disparar a todo el mundo. Tienen una formación, son profesionales. Yo he visto toda la apreciación que tiene la ciudadanía a su trabajo. Los que deben estar preocupados en el reglamento y la ley son menos del 1% de los ecuatorianos, porque ellos son los que han hecho actos delictivos y se vuelven delincuentes, y que ellos serán aplicados la ley. El 99% de los ecuatorianos deben estar tranquilos, porque eso nos da mucho más garantías de que va a haber paz y tranquilidad. Y ya lo mencionaba usted, ¿podrán utilizar estas armas eléctricas consideradas neutralización que, por ejemplo, utilizan en los Estados Unidos? El uso progresivo de la fuerza da cinco niveles, y el agente del orden tiene que analizar en qué nivel de violencia está sucediendo un caso. Como digo, la presencia, si es que hay necesario para poderle calmar el uso de estas armas eléctricas, y si no, pues, como lo ha dicho el presidente de la República, tendremos que aplicar la fuerza letal, porque lo importante es defender el bien común de los ecuatorianos. ¿Y estas armas que no son consideradas letales ya fueron adquiridas? ¿Están en proceso de compra? Tiene una cierta parte de policías y militares para su uso, pero vuelvo a repetir, ojalá no tengamos que usarlo, ojalá los ciudadanos sean conscientes y aquellas personas que están delinquiendo dejen de hacerlo. ¿Cómo decirlo? Nos van a decir por qué les piden, pero ya tienen ahora que leer bien el reglamento y saber a qué se van a enfrentar cuando cometan un delito. Ahora, el reglamento también precisa que, por ejemplo, en el caso de protestas o manifestaciones, los colectivos, las organizaciones sociales que las preparen, tienen que, al menos con 2 días de anticipación, pedir una autorización a la Policía Nacional General para que tengan ese resguardo policial. ¿Qué pasa si la protesta se torna violenta, si hay infiltrados, si incluso hay personas heridas o fallecidos? ¿Cuál es el accionar en ese caso de la policía y de los militares frente a estas manifestaciones? Hay una diferencia entre la protesta pacífica que permite la Constitución a la anarquía que vivimos en octubre y en junio del año pasado. Por lo tanto, la primera acción, yo pediría a quienes organizan estas manifestaciones, es detectar los infiltrados. Al detectar los infiltrados deberían decir el señor está haciendo actos, se me han infiltrado y son violentos. En el supuesto caso, como lo que pasó en junio del año pasado, que había tanques de gas puestos explosivos para causar daños no solamente a los agentes del orden, sino a toda la ciudadanía, ahí tendrán que ser aplicado, de ser necesario, la fuerza letal. No podemos permitir la anarquía. ¿Y en ese caso, por ejemplo, serían responsables quienes organizaron esa protesta? Deberían ser responsables, porque si yo pido autorización tanto a los gobiernos autónomos descentralizados cuanto a la policía para el resguardo, yo soy el responsable. No puedo decir después se me infiltraron. Si se me han infiltrado, tengo que decir, señor, estos son los que se han infiltrado, yo los identifico, para que no sean aquellos ciudadanos que protestan pacíficamente los responsables. Hay un derecho, pero tampoco hay derecho a la anarquía o a lo que nos pasó, como digo, en los 2 ejemplos anteriores, que realmente había vándalos y hasta terrorismo. Eso, claro, está la ley, está el reglamento para ser aplicado, de ser necesario, las armas letales. Gracias por habernos acompañado. Fue Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública del Gobierno. Vamos a una pausa aquí en Televistazo, pero ya te regresamos con más información. Más adelante, decenas de expedientes que estaban en el 3er piso de la Unidad Judicial Civil de Esmeraldas quedaron afectados tras un incendio. Además, momentos de nerviosismo tras el paso de 3 tornados en China que dejaron 3 heridos y 200 damnificados.
Expedientes que estaban en el tercer piso de la Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas quedaron afectados luego del incendio de este viernes. Tenemos un informe. Eran las 2 de la mañana cuando se alertó del incendio. El fuego se localizó en el tercer piso de la Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas. Como consecuencia, una gran cantidad de expedientes, mobiliario, entre otros insumos, quedaron incinerados. Otros, parcialmente afectados por el fuego. El hecho coincide con la llegada del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien está en Esmeraldas para participar de la Mesa de Seguridad y de Justicia. Para él, esto no fue un accidente. Es un ataque contra la ciudadanía, no es un ataque contra la Judicatura. Sin embargo, el titular de la Judicatura sostuvo que no se habría perdido información de ningún proceso, porque existen respaldos. A Dios gracias, sí, está digitalizado. Aunque a muchos no les guste, les disguste, tenga defectos, existe el expediente electrónico. Aún no está claro dónde funcionará la dependencia afectada por las llamas. Lo cierto es que la denuncia ya se presentó en la Fiscalía. La Judicatura relaciona este incendio con amenazas de bomba que se registraron en marzo y mayo de este año en otras 5 dependencias judiciales del país. Vestido con un abrigo plomo y con capucha, reapareció el alcalde de Durán, Luis Chonillo, en la sesión inaugural del Consejo Provincial en el centro de Guayaquil. El evento fue presidido por la prefecta Marcela Aguiñaga, quien se solidarizó con Chonillo tras el atentado que sufrió el 15 de mayo pasado. En el acto de la prefectura, Aguiñaga y el viceprefecto Carlos Serrano autorizaron una reforma presupuestaria y el traspaso de partidas para financiar obras de mitigación ante el fenómeno del Niño que amenaza a la provincia del Guayas. Comerciantes, artesanos y autoridades en Puerto Ayora, en Santa Cruz de las Islas Galápagos, marcharon para exigir cambios en el sistema de abastecimiento de carga hacia las islas. Demandan que la prensa encargada active un barco más para superar la falta de víveres e insumos como el gas de uso doméstico que afecta al archipiélago desde hace varias semanas. El número de fallecidos por el deslave de Alausí se incrementó a 60. La Fiscalía General del Estado anunció en Twitter que ayer se hallaron 4 cuerpos en la denominada Zona Cero, donde el pasado 26 de marzo un derrumbe arrasó con 5 barrios. Las víctimas fueron identificadas y sus cuerpos entregados a los familiares. Las labores de búsqueda continúan. Al hospital IES Ceibos diariamente llegan en promedio 4 niños con síntomas asociados a salmonela, como la fiebre, por ejemplo. Las autoridades señalan que en su mayoría los pacientes son del Cantón Durán, donde hasta la semana pasada se confirmaron 91 casos. Desde el martes, don Colón Merino mantiene a su nieta Constanza internada en el hospital IES Ceibos por un cuadro infeccioso que inicialmente fue tratado de forma ambulatoria, pero la fiebre alta hizo que sus padres la trasladen a esa casa de salud por sospecha de salmonela. Alejandro Lara, responsable del área de pediatría de ese centro médico, indicó que desde diciembre del 2022 notaron un incremento de casos y hasta febrero de este año hubo 70 confirmados. Recibíamos 3, 4 casos diarios, no todos con criterios de ingreso, pero sí comenzó a ocupar camas nuestro hospital, más niños con diagnósticos de sospecha o con diagnósticos de certeza de salmonela. La mayoría de niños con síntomas asociados a esta enfermedad han llegado desde el Cantón Durán. El director municipal de salud de Durán indicó que hasta la semana pasada detectaron que los casos confirmados de salmonela provenían de las 5 etapas de la Ciudadela El Recreo. Van a los mercados en donde todos estos alimentos están en el piso, inclusive el agua que llega por las cañerías, por las tuberías, igual no está completo, no es un agua potable 100% eficaz. Por su parte, el doctor Alejandro Lara recomendó un estricto cuidado, desinfectar bien los alimentos y buscar ayuda médica al momento de presentar algún síntoma. Desde este 1 de junio ya se aplica la reducción de 2 tasas aéreas, con lo que bajó el costo de pasajes hacia y desde el exterior. Fabiola Santana informa sobre el beneficio económico.
Desde este jueves se redujeron las tasas aéreas Ecodelta cobrada en viajes al exterior y la denominada potencia turística que se aplica al ingresar al país. Hasta el 31 de mayo tenían respectivamente un costo fijo de $50 y $10. Ahora es del 5% del valor del boleto y no sobrepasarán los anteriores valores. En el segundo día de vigencia, el beneficio aún no es percibido por los viajeros que compraron con anterioridad, pero consideran que toda reducción es positiva. Toda baja de impuestos ayuda al bolsillo, a su cartera, y eso es positivo. Para las agencias de viaje, esto no impactará en la demanda de pasajes, pues Ecuador sigue teniendo las tarifas más altas de la región. Un vuelo de ida y vuelta entre Quito y Miami cuesta $620, mientras que en Perú la ruta Lima-Miami-Lima cuesta $596 y en Colombia el viaje entre Bogotá y Miami cuesta $342. De los $620 del costo del pasaje desde Ecuador, $245 corresponden a impuestos, $18 por la tasa Ecodelta. Esta tasa es casi imperceptible. El cliente no la va a notar en una disminución en los valores del boleto aéreo. Este operador asegura que el Ministerio de Turismo debe buscar más opciones para que los extranjeros ingresen a Ecuador y se dinamice la economía. La 13ª edición del Salón del Chocolate empezó hoy en Quito. Ana María Palacios muestra quiénes son parte del evento y en dónde se lleva a cabo. 80 emprendedores de las 4 regiones de Ecuador son parte de la edición 2023 del Salón del Chocolate en Quito. Ellos presentan novedosos productos como cerveza, cremas hidratantes y salami. Nosotros tenemos el salami clásico, el cítrico y de frutos rojos. Hay de todos los colores, tamaños y sabores, jabones y barras energéticas. Néstor Serres de la provincia de Napo. Su emprendimiento se llama Satsayaku. Tiene licor de cacao y más elementos. También hacemos lo que son las nibs de cacao, que son las pepitas de cacao descascarillada, deshidratada, que se puede consumir mezclando con yogur, avena en un desayuno. El objetivo principal de la feria es apoyar a los pequeños productores, que promocionen sus innovaciones para los amantes del chocolate y el café. 50 stands muestran la variedad de cacao del Ecuador. El Salón del Chocolate 2023 será hasta este domingo 4 de junio en el Centro de Convenciones Quórum en el Paseo San Francisco en Cumbayá. Una opción para disfrutar de la naturaleza durante este fin de semana es el Jardín Botánico ubicado en Cuenca. Conozcamos la diversidad de ese espacio. Es un espacio dedicado al cuidado de la naturaleza y que concentra más de 8.000 tipos de plantas. El Jardín Botánico de Cuenca en la provincia de Azuay convoca a turistas y ciudadanos de ese cantón a disfrutar de las especies vegetales nativas del austro. El objetivo de este espacio, afirma Carlos Rodríguez, técnico del jardín, es la educación ambiental, la investigación y la conservación de estas plantas. Tenemos 8 réplicas paisajísticas de los ecosistemas del austro dentro del jardín botánico y otras áreas verdes también, como zona de polinizadores, tenemos chacra, tenemos frutales y entre otras áreas. El jardín botánico tiene una extensión de 21 hectáreas y está ubicado a las riberas de los ríos Tarqui y Yanuncay. La primera fase ya implementada comprende 5 hectáreas, un espacio destinado para la siembra. Se va a extender. La idea es de que los ciudadanos, reitero una vez más, comiencen a reencontrarse con la naturaleza, y para que eso se dé es necesario que el jardín botánico pueda seguir creciendo. Es un lugar donde se puede, en el caso de nosotros, hacer fotografía, que es nuestro hobby, pero que la gente utiliza bastante para el tema de venir un momento a relajarse, a tener contacto con la naturaleza. Hermoso, hermoso. Estamos viendo una gran variedad de orquídeas, aves también, hemos visto gansos, patos. El Jardín Botánico de Cuenca abre sus puertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.